Pues por supuesto que todo el tiempo que estuvo sonando música y que estuvo ahí la tanda poniéndose en tiempo y forma, nosotras hemos chusmeteado acá en Fuera de Aire con la reina de Central de Noticias, con la señorita Josefina Inés Vargas. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Me encanta que me digas Josefina Inés porque mi nombre surge de mi abuela, que era Josefa, y mi abuela se llamaba Josefa Inés. ¿En serio me Sí. vas a decir? Mira vos cómo te traigo. No, Ay, por favor, no, qué bárbaro. por 3 favor. nombres igual te dije ya en estos 20 yo minutos. los acepto todos. Me encanta. No discrimino con eso, no tengo Me problema. gusta mucho esa tengo iniciativa. problema. Me gusta. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viene la cosa afuera, calorete? Hace calor, hay mucho sol. La verdad que está re lindo. Si tenés pileta ya es un super golazo. Ay, qué lindo. Super golazo y la verdad que... Para la tarde hoy. Para la tarde, ya está. Qué Pero bueno, maravilla. si no tenemos pileta, por la verdad, a esta altura del año. Sí, no ha estamos... estado complicada Claro. la previa, ¿no? Claro, Que armar sí. la pileta se te vuela por el viento, que armar la pileta se te ensucia todo el agua con la lluvia. Ha estado difícil la previa. Claro, y se va a seguir pasando, la verdad. Pero bueno, muy lindo el día hoy para aprovecharlo porque parece que esto empeora. Sí. Después miraremos bien el pronóstico, pero algo de razón tiene. Josefina Vargas, que me recontra sorprendió con la temática. Vamos a hablar de energía. ¿Qué vamos a hablar de la Vamos a energía que hablar de necesitamos para el energía. fin de año? No, vamos a hablar de energía a partir del 1 de enero de 2026. Ajá. Y la verdad que la columna se llama Agárrate. Sí. Me imagino entonces Sí. por donde se me cayó todo el castillito de naipes que había Claro, armado. todas esas pilas que uno le puso a decir la palabra energía se va desinflando. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Ser conscientes de la situación. Sí. Entonces, es la idea de esta columna como ser conscientes de lo que se viene. Entonces vamos a hablar de 3 temas, que es la luz, el gas y los combustibles, justamente la energía. ¿Qué va a pasar a partir de 2026? Grandes modificaciones. No solamente aumentos, que es lo que ya viene pasando históricamente, sino grandes modificaciones en los sistemas. Entonces, vamos a hablar primero de la luz y el gas. Sí, que estuvimos leyendo nosotros, compartiendo en estos primeros días de la semana algunos títulos de Central de Noticias que ya daban cuenta, por un lado, del aumento en la energía en el ámbito provincial y también alguna noticia ya con lo que va a suceder el año que viene con los subsidios. Exactamente, esos son los grandes temas. Para ir situándonos, ¿qué pasa con la luz? La luz es un servicio que tiene 3 tramos, ¿no? La generación, el transporte y la distribución. Sí. La generación y el transporte se fijan con tarifas nacionales y son regulaciones nacionales. Y la distribución, que es lo que nos llega a nuestra casa, es de gestión provincial, ¿sí? Entonces, las tarifas de la distribución nos llegan, se imponen a través de la gobernación. Bien. Mientras que los precios de generación y transporte se imponen desde el gobierno nacional. De una u otra forma, cuando aplican aumentos, siempre llega. Exacto, porque los 3 tramos están incluidos en la factura que nosotros recibimos, ¿sí? Entonces, uno, por más que no sea ni generador de energía, ni transportista de energía, uno es consumidor de energía y todos los tramos están incluidos en una factura. Por otro lado, respecto del gas, tenemos que decir que también tiene 3 tramos, que es la generación, el transporte y la distribución, pero en este caso los 3 tramos están incluidos están gestionados por el gobierno nacional. Entonces es el gobierno nacional el que fija los precios de los 3 tramos y también están incluidos en la factura y los 3 los pagamos. Cualquier usuario los paga. Bien. Pero bueno, y en el caso de los combustibles, tiene otro sistema que lo vamos a mencionar un poquito después. Sí, porque es un poquito más complejo. Exactamente. Pero bueno, hablemos entonces de la luz y el gas. Okay. ¿Qué novedades hay? Primero, que se redefinen los subsidios, que va a haber aumentos mensuales en 2026. ¿Sí? Todos los meses de 2026 vamos a tener aumentos en las tarifas. De luz y de gas. Y de luz en las y dos. de gas. Y que a su vez, a partir de enero también, otra cosa que va a pasar es que va a haber menos bonificaciones. Esto es menos subsidios. ¿Sí? Entonces son 3 cosas que se van a ir modificando. Con razón me puso en el título ahí, agarrate. Claro, rezá, Malena, rezá para el año que viene. Así vamos a vivir un poquito el 2026, adaptándonos a cómo se van a ir modificando los precios. Bien. Hay que aclarar rápidamente que no es que esto va a pasar el 1 de enero. ¿Sí? Va a ir pasando gradualmente. De hecho, hay convocadas audiencias públicas durante el transcurso de diciembre. En esas audiencias públicas se van a escuchar las empresas, se van a escuchar los usuarios, se van a escuchar diferentes voces que
que hacen al sistema. Circuito, sí. Exactamente, y que van a exponer, y bueno, vamos a ver qué es lo que efectivamente después se transforma en normativa. ¿Sí? Pero bueno, estos son los grandes lineamientos que el gobierno ya tiene planificados. De todas formas, viste que a veces, qué sé yo, no sé, por lo menos lo que he leído yo, en las audiencias públicas se escucha, pero después como que no son vinculantes, Claro. no son vinculantes. No es que lo que se dice en una audiencia se va a aplicar, pero de cualquier manera hay que Sirve. escucharlo. Sí. ¿Sí? Hay que escucharlo y también hay que ver en las diferentes instancias de las audiencias y estas tres partes de los sistemas que yo les comentaba. Bueno, hay diferentes voces que a veces se escuchan, ¿sí? A veces se escuchan. Obviamente no suele ser la voz del usuario ni la voz que favorece al usuario, Sí. pero bueno, no hay que desestimarlo como sistema por más de que no sean vinculantes. No, claro, porque además igual sirve para pintar un poco el panorama más allá de las tarifas, ¿no? Lo que tiene que ver con obras, con inversiones y todo eso también se discute en esas audiencias. Exactamente, las empresas lo presentan y los usuarios lo piden. Las dos cosas pasan. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar? Hasta ahora veníamos con un sistema de segmentación. Sí. Este sistema de segmentación de usuarios en N1, N2 y N3, que son los usuarios que tienen más poder adquisitivo, digamos clase alta, clase media y clase baja, para decirlo muy groseramente, se estableció ya por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? Allá por 2017-2018 se había establecido este sistema de segmentación de usuarios. En un momento también nos tuvimos que escribir en el registro de usuarios de los servicios públicos. Para poder ir afinando esa segmentación, ¿sí? Se empezó ya por 2017-2018 y cada año que fue pasando se fue modificando, perfeccionando el sistema, cambiándole los requisitos, cambiándole los límites, bueno, pero veníamos con eso. Bueno, ese sistema no va a existir más. ¿Sí? Ese es lo que va a dejar de Ya existir. a partir del año que viene. A partir del año que viene. Se elimina la segmentación. Y en principio, a grandes rasgos, unos 140.000 hogares de clase media van a perder beneficios. El subsidio, digamos. Van a perder el subsidio, exactamente. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios, no se precisó cuánto, eso te iba a y preguntar. pérdida de bonificaciones generalizada. O sea, la categorización N1, N2, N3 deja de existir y ¿qué va a aparecer? Un beneficiario. Ahora vemos qué es lo que va a... Porque hay un montón de gente que no va a poder hacer frente a las facturas. Mira, yo ya preocupada desde el momento cero. ¡Ay, Dios! Exactamente. El nuevo esquema de subsidios va a incluir a los usuarios de electricidad, de gas natural, a los usuarios de garrafas y los usuarios de gas propano. ¿Sí? Todos esos usuarios van a quedar incluidos en las modificaciones. Bien. Para tener una idea de cómo es el asunto, los usuarios residenciales hoy pagan alrededor del 55% del costo de la electricidad y del gas. Hoy, con este sistema como está en este momento. Sí. Con el nuevo esquema, desde 2026, la cobertura va a pasar al 76% en electricidad y al 79% en el gas. O sea que el usuario va a tener que pagar el 76 y el 79 a partir del año que viene con esta modificación. Con estas modificaciones, ¿sí? O sea, eso es lo que va, impacto directo al bolsillo, ¿sí? Vamos a pagar mucho más de la energía de lo que hoy pagamos. Pagamos un 25% más a partir del año que viene a lo que ya pagamos, más Exacto, o menos. Más o como menos, para tener claro, una entre idea. 25 y 30%, ahí estamos. Bien. Los cambios no van a impactar en lo inmediato, que es lo que les decía, sino que va a ser gradual la aplicación de modificaciones. Bueno, primer cambio, no va a haber segmentación por niveles de ingreso, esto que decíamos, ¿sí? En los tres tipos de ingresos. Van a existir solo dos categorías de usuarios. Las categorías van a ser los que tienen subsidios y los que no tienen subsidios. No vamos a dar muchas palabras. Claro. Lo que me surge preguntar es cómo van a gestionar eso de quién recibe subsidio y que no. Ya hay criterios claros. Sí, ¿cómo es? no son tan claros, pero sí hay criterio que tiene que ver con los ingresos. Y va a ser Ok. hasta 3 canastas básicas totales, ¿sí? A partir de quienes
perciben más de 3 canastas básicas totales, van a quedar excluidos de los subsidios. Y Bien. el resto va a tener posibilidad de ingresar. ¿Y será que habrá que hacer un registro como en la vez anterior? Recordarán No, muchos porque que tuvimos que meternos. claro, no se va a hacer eso porque se van a tomar los datos que ya están. Sí se van a poder modificar los datos que uno ya aportó, pero no va a hacer falta inscribirse ni nada. Ah, bien. ¿sí? Eso Uno es no va a un tener gran que hacer dato. nada. Sí. Las bonificaciones, es decir, los subsidios, Sí. no se van a aplicar de manera uniforme todo el año, Ah, sino que va a haber los meses de mayor consumo, van a tener bonificaciones y el resto de los meses no. o sea que el que no va a tener, el que va a tener subsidio lo va a tener en algunos meses, no en todos, no y en depende del todos. servicio. Imagino que en invierno tendrán subsidio al gas y que en verano tendrán un poco más de subsidio al Exactamente, eléctrico. van a ser diferentes meses del año con aplicación de cada uno de los beneficios, ¿sí? Estas medidas son aplicadas por el Ministerio de Economía de la Nación. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo final no tiene que ver con el sistema de subsidios, ni con la energía, ni con la calidad de vida, sino que tiene que ver con el gasto público. Claro. Sí, lo que continúa es el ajuste fiscal. El ahorro para el Estado va a ser de unos 1.000 millones de dólares. Claro, porque ¿sí? ese 25% más promedio que vamos a pagar a partir del año que viene lo venía cubriendo el Estado Nacional. Exactamente. El aumento en las tarifas, el aumento en realidad en las facturas, lo vamos a ir notando a lo largo de 2026 y esto va a permitir el ahorro de los 1.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos 1.000 millones? De los bolsillos nuestros, exactamente. Según el gobierno, esta depuración permitirá borrar una serie de errores, ¿sí? Porque lo que dice la Secretaría de Energía es que había detectado más de 2,5 millones de hogares que estaban catalogados como de ingresos bajos, que no cumplían los requisitos para tener ingresos bajos. Había 370.000 casos de servicios registrados a personas fallecidas y más de 15.500 hogares que estaban en countries y que recibían subsidios como si fuesen hogares vulnerables. Claro, ¿sí? bueno, Entonces, eso detectaron un montón de fallas en el sistema y eso es lo que buscan también subsanar con estos cambios que se van a aplicar. Claro, porque yo me acuerdo que cuando fue eso de la inscripción a los registros de subsidios, había que presentar como una suerte de declaración jurada, pero era solamente tu palabra y vos decías, bueno, confirmo que lo que estoy diciendo es verdad, pero bueno, claramente hay muchos que no era verdad. Hay muchos que no era verdad y también hay cruces de datos que se van haciendo con el tiempo, Claro. hay declaraciones de lo que era FIP, todo. sí, Sí. incluso de inmuebles, de un montón de cosas que se van haciendo con el tiempo, que se van cruzando los datos y se van detectando las Estas fallas. anomalías, claro. A todo esto, y solamente para señalarlo, sumemos que en el presupuesto 2026 del Gobierno Nacional está incluida la eliminación de la ampliación del sistema zona fría, del régimen zona fría. Es verdad que lo Que es habíamos algo charlado ya. que también los que somos usuarios de la ampliación del 2021, es decir, Olavarría, ¿sí? Concreto. tenemos que tenerlo en cuenta como Muy. un posible cambio también en 2026. ¿sí? Si se aprueba el presupuesto 2026 y si en la aprobación queda incluido ese tema, va a ser otro impacto más que vamos a tener en las facturas. Fuerte. Sí, Porque en lo las de la facturas zona de gas. fría nos reduce bastante. La verdad que es ¿no? un beneficio muy, muy importante. 30 Pero o bueno, 50 dependiendo del lugar. también tengámoslo en cuenta como una posibilidad, ¿sí? Bien. No es algo que vayamos a mencionar puntualmente acá, pero dejemos ahí como una Sí, nota. Una nota al pie. tengámoslo en el tintero porque puede llegar a pasar y nos puede afectar y bastantes. Va a ser bien diferente. Exactamente. el valor de ¿Cómo la se va a aplicar la segmentación? Bueno, van a tener subsidios los hogares con ingresos totales, ¿sí? De lo que les decía, menos de 3 canastas básicas. Sí. ¿sí? 3 canastas básicas totales son 3,5 millones de pesos por mes. Ujú. Entonces, los que tienen ingresos por menos de 3,5 millones de pesos por mes van a tener los subsidios. Bien. ¿Cómo se establecen esos 3,5 millones de pesos? Bueno, sumatoria de los saberes de todos los adultos que integran la familia. Bien. ¿Sí? Todas Sí. las personas que componen un hogar se contemplan para ver si llegan o no a estos 3,5 Claro. millones Lo de que pesos cobras vos, mensuales. lo que cobra tu señora, y si tenés algún chico ya mayor y está también trabajando y aporta, bueno, todo se tiene que contabilizar. Exactamente. Y van a seguir estando vigentes los criterios de exclusión, que es lo de ser titular de más de un inmueble Sí. o de aeronaves o de Embarcaciones, embarcaciones. Claro. quien pudiese. Tener vehículos de poca antigüedad, haber comprado moneda extranjera, entre otros. Ah, ¿sí? chequen Son eso, requisitos de exclusión. Entonces, Mm. ¿compraste dólares? Chau, subsidio. ¿Compraste euros? Bueno, Chau, subsidio. entonces- no podía decir, perdón.
Patricio dice que me ponga un poco más seria. No, está bien, está bien. Tomémoslo con humor, porque de verdad que es difícil tomémoslo como lo que está podamos. contando Josefina para el año que viene. Las personas, como le decía, las personas que ya están inscritas en el RASE, que es el registro de acceso a los subsidios, se van a migrar automáticamente, no requieren hacer nada. En este caso, van a, si quieren, se pueden actualizar los datos, pero es como ya estaba vigente. Respecto de los subsidios, esto que decíamos que van a aplicarse de manera segmentada, por consumo, por época del año. Bueno, algunos datos que tenemos. En electricidad, los que califiquen para los subsidios van a recibir una bonificación del 50% sobre 300 kilowatts en los meses, en los periodos de mayor demanda, ¿sí? Tanto en invierno como en verano. Y de 150 kilowatts en los meses templados. Esto es en primavera y en otoño. Ok, bien. ¿Sí? Entonces, así que 50% no sobre 300 kilowatts. Claro, no es sobre el total del consumo. En invierno y en verano. Y 150. Sí, y 50% del 150 kilowatts en otoño y en primavera. Sí, la verdad que me siento un poco en este momento, no se rían de mí, de mis limitaciones. ¿Vieron ese meme de la señora rubia que saca las cuentas ahí con el cos? Me siento esa señora en este momento, tratando de nada entender. más nos va a obligar a mirar muchísimo más las facturas de lo que lo miramos ahora. Sí, entonces, ¿cuánto electricidad consumís? Sí, la verdad que la estimación es que un hogar promedio consume menos de 300 kilowatts, ¿sí? Pero bueno, son estimaciones. Estos tiempos que estamos teniendo, que necesitamos o calefaccionarnos mucho más en invierno, o bueno, airearnos un poco más en verano. Sí, y también hay muchísimas particularidades, que no son, que se van por fuera de los promedios. Bueno, respecto del gas, el subsidio total va a cubrir la mitad del precio entre abril y septiembre, que son los meses considerados de elevada demanda. Exactamente. El resto del año no va a haber bonificación, ¿sí? Para nadie. Para nadie. Bien. Ojo, porque también se van a mantener algunos criterios de subsidios regionales, ¿sí? Como esto que decíamos de la zona fría. Entonces, bueno, siempre y cuando no se apruebe el presupuesto con esa modificación. Hay particularidades regionales, hay particularidades de zonas geográficas puntuales que se van a contemplar. Pero para la generalidad, digamos, de abril a septiembre vamos a tener subsidiado el consumo. En el caso de los usuarios de garrafa y de gas propano, el subsidio va a ser directo, transferido a través de billeteras virtuales. Esto es lo que ya se hace con lo que se llama el programa Hogar, que se transfiere, también quienes tienen el programa Hogar, quienes ya están registrados y son reconocidos por ANSES, que es el organismo que aplica este programa en este caso, ya migran los datos automáticamente. Bien. Tampoco van a tener que hacer nada. No van a hacer nada. Bueno, para panorama general, hoy reciben subsidios directos 9.240.000 usuarios de electricidad y 5.013.000 usuarios de gas por red. ¿Sí? Se trata de hogares con los ingresos declarados también hasta 3 canastas básicas y media totales, ¿sí? Hasta 3 canastas y media de básicas totales. Y estos son más o menos 4.250.000 pesos, ¿sí? Es decir, baja. El límite baja a 3 canastas básicas. Actualmente es 3 canastas y media y va a bajar a 3 canastas. Sí, claro, eso va también pero bueno, a influir sobre el criterio. 9 millones de usuarios de luz y 5 millones de usuarios de gas hoy tienen electricidad. Veremos el año que viene cuáles son los números de estos servicios. Hasta ahí, luz y gas. Vamos a hablar de combustibles. Sí, déjame antes, más allá del tema precios y demás, que por supuesto a esta altura del partido es lo que nos preocupa, también sirve un poco esto para repensar nuestra forma de consumir, forma de consumir la energía en la Argentina, y que no se me entienda mal, por favor, en la Argentina tenemos la energía, la electricidad, el gas, relativamente comparado con los precios de América Latina y del resto del mundo, de mucho más fácil acceso. Entonces también pensemos en eso, en el consumo que hacemos, en las luces que dejamos prendidas, en los aires, los ventiladores, asimismo con el gas, el tema de la calefacción. Más allá de lo estrictamente económico, pensemos también en el recurso, en la renovación, ¿no? Exactamente. De los recursos y en las búsquedas de otro tipo de energías, como está pasando acá en Olavarría, energías un poco más limpias, menos contaminantes. Pero bueno, ¿viste? Sí,
cuando hablas de lo del bolsillo, los que acostumbramos hace años a no pagar tanto la energía como en la Argentina, se va a sentir. Exactamente, y también hay como una recomposición general de nuestros gastos, cuánto de nuestros gastos se van a este tipo de servicios, eso es lo que se está modificando de base, digamos, cuánto de nuestros ingresos terminan yéndose hacia ese tipo de gastos. Claro, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de combustibles. A ver, hace ya un tiempo, Sí. no tanto, pero bueno, hace ya unos meses que se viene aplicando lo que se llama el micropricing. ¡Ay, lo bien que le sale a Josefina Inés! En YPF, que es modificar los precios de los combustibles según el horario, el lugar donde se vende, ¿sí? Según la demanda, el tipo de combustible, ¿sí? Bueno, y eso se modifica minuto a minuto. Sí, por eso es micro, porque ahí segundo a segundo van chequeando, bueno, acá se está vendiendo mal, lo ponemos más caro, aquel sale mal, lo ponemos más caro, aquel te sale menos, lo ponemos más barato. Sí. Claro, de hecho, vas a cargar combustible a la noche y es más barato a la madrugada, es más en YPF, es más barato que exactamente. el día. Bueno, eso se llama micropricing y eso ya se viene aplicando. En este caso, quien habla es el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de la Barría, Jorge Hernando, que explicó justamente que hay, a nivel general, en YPF lo que lo notaron es una leve caída a lo largo del año de los números de consumo. Se carga menos combustible. Exactamente, levemente. Sin embargo, a nivel general de la provincia de Buenos Aires, el balance interanual es de mejora. ¿Sí? Tuvo un crecimiento marcado con un contraste con el nivel nacional, que a nivel nacional cae el consumo de combustibles. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires tuvo una leve subida. Hay que decir que la palabra clave acá es interanual. Claro, porque te iba a decir, lo comparamos con el 2024. Comparado con 2024, ¿sí? Año difícil. La caída es notable si se compara con 2023, ¿sí? Sigue siendo una caída notable. En este caso, lo que se va a ajustar tiene que ver con los no solo con el precio del combustible, sino con los impuestos que se cobran a los combustibles. Que ahí está el principal. Gran parte del ajuste corresponde que se iba a aplicar, ¿sí? Ya se aplicó en noviembre y había otro ajuste previsto para diciembre. Sí. Pero se postergó para enero. Por eso cuando todos están de vacaciones y nadie te mira una fucking noticia. Enero. Por eso decimos enero, agárrate. Para este mes se había estimado una suba de entre 18 pesos promedio. Ay, yo pensé que ibas a decir 18% y ya me estaba agarrando un patatús. No, 18 pesos promedio en lo que son las naftas y 22 pesos en gasoil. Es una parte chiquita, sí, de los precios de los impuestos a los combustibles que se iba a aplicar. Pero eso se postergó para enero. ¿Sí? El gobierno actualizó los impuestos. Estos impuestos, algunos dicen que no se habían modificado en los últimos 4 años o que no se venía aplicando las modificaciones como estaban previstas en los últimos 4 años, pero si uno empieza a repasar, la verdad que desde 2018 que vienen difiriéndose o ajustándose estos aumentos. Sí, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero no es que desaparecieron y en realidad desde 2018 vienen diciendo que falta aplicar. O sea, como que se aplica un poquito el aumento, pero dejamos otro poco para después, ¿sí? Y en los años electorales esto se atrasa más todavía, ¿sí? Claro. Entonces, está el sector de los combustibles presionando a este gobierno y a todos los gobiernos anteriores, desde 2018 para acá, para que apliquen esos impuestos, para que apliquen completo, ¿sí? Todos esos porcentajes previstos. Obviamente los gobiernos lo quieren aplicar porque es recaudación también para el Estado, pero no se terminan de aplicar en total. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que en noviembre se había hecho una aplicación de eso, se había previsto algo para diciembre, pero eso directamente se postergó y pasó para enero. O sea que en enero, Dios santo, cuando nos lleguen facturas, boletas y cuando tengamos que ir a cargar combustible, todo. Exactamente. El gobierno actualizó impuestos que no habían sido modificados en los últimos años. El esquema de aplicación tenía previsto, como decíamos esto, noviembre y diciembre, una actualización. Y a su vez hay por ley una actualización trimestral de los impuestos internos y de lo que se llama el impuesto al dióxido de carbono. Sí, que lo he leído en alguna oportunidad. Y eso está previsto hacerse por inflación acumulada, ¿sí? Trimestralmente. Bien. Bueno, todas estas cosas se vienen difiriendo y se van a aplicar con mayor gradualidad durante 2026, empezando por enero.
Y a su vez, el precio. ¿Sí? Entonces hay que que pensar. además de los impuestos, aumenta el valor real, ponele neto del combustible. No sé cuál es la palabra. No, sí, exactamente. El producto. ¿Sí? Entonces aumenta los impuestos que se cobran sobre el producto y aumenta el costo del producto. Entonces, todo eso es lo que vamos viendo, los aumentos que se generan. Pero es muy difícil de ver cuánto es el aumento. Por lo que decíamos, micropricing. Y a su vez, se derogó una legislación ya hace algunos meses que obligaba a hacer públicos los aumentos de combustible. ¿Sí? Entonces, las empresas ya no están obligadas a informarlo. Entendemos que se sigue aplicando de la misma manera, y esto es que YPF toma la iniciativa, aplica los aumentos y las demás empresas lo siguen, pero ya no tenemos cómo verificarlo efectivamente. Y a eso sumémosle esto del micropricing, que entonces no es el mismo precio acá que en la estación de servicio de la ciudad, que en la estación de servicio en la ruta, a la mañana que a la tarde, que a la noche, que el tipo de combustible. Entonces todo se hace mucho más difícil de entender y de seguir cómo son las modificaciones de precios. A modo de ejemplo, Jorge Hernando decía, en Olavarría la nafta super cuesta 1.705 pesos, mientras que días atrás valía 1.701 pesos, pero la semana anterior valía 1.712. Claro, ¿sí? Entonces, ahí está ese sistema. Exacto. Si uno solo seguía por eso, parece que bajó más y después volvió a subir. ¿Sí? Entonces, cuando sube el combustible es muy difícil establecer un número de todo eso. En noviembre, sumando impuestos y decisiones de las petroleras, los ajustes rondaron entre 7 y 8%, ¿sí? Durante noviembre. Claro. Y como pasa esto, sí, que dice que no te das cuenta porque como un día vas y está un precio, otro día vas y está el otro, decís, bueno, no subió tanto, pero cuando haces el raconto, exacto, cuando es un 7%. Exacto. Lo que tenemos que hacer es justamente lo que decíamos, así como prestar más atención a las facturas, prestar más atención a cuánto vamos gastando de combustible, aunque sea hacer un balance mensual de cuánto gastamos. Para cerrar voy a citar una nota de ámbito financiero. Esta nota es del mes de septiembre, pero la verdad que quedó en mi memoria y la traje hoy. Es una nota sobre justamente el desfasaje en los costos de los combustibles. Es una nota obviamente hecha desde la mirada de las empresas, de las petroleras, pero que hablaba de un desfasaje de alrededor del 15% respecto de los precios en septiembre. Si las petroleras querían aumentar... si las petroleras aumentaban todo el precio que ellos querían, era 15% más. Pero a su vez, si sumaban los impuestos a los combustibles, la suba era de alrededor del 25% de los precios. ¿Sí? Esto en el mes de septiembre. Facundo Martínez de la consultora Macroview dijo: las actualizaciones de precios van a ser inevitables, pero su timing político y económico va a definir cómo va a ser recibida por el mercado y la opinión pública. Y dijo, el precio de los combustibles tiene que reflejar la realidad económica y no hay fórmula mágica para detenerlo. Sin palabras nos ha dejado Josefina Vargas. Sí, bueno, ahora con un deber para inicios del año que viene ya. Esto, mirar con mucha atención, entonces, las facturas, todos los cargos que tengan, las descripciones cada uno de ellos, y bueno, también ir chequeando el tema de la carga de combustible para, bueno, poder tener más que nada una referencia al interior del hogar de cuánto va a invertir en eso, ¿no? Del sueldo en pagar servicios. Ya no es posible darnos cuenta con el precio del surtidor, o al menos no es tan fácil darnos cuenta. Sí. Entonces, mirar llevar la planilla Excel que todos llevamos. Sí, no, por supuesto. Yo sobre todo que soy tan ordenada con el Excel. José, gracias. Como siempre, un placer compartir un rato con vos y que nos vengas a traer toda esta info así tan detallada y cosas que tenemos que prestar atención ahora ya en la vacación. Nos das hasta deber para la vacación. Qué bárbaro. Qué José, bárbaro. Qué cosa.